Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la nueva recopilación de juegos que o se van a lanzar o que ya están disponibles en Game Pass y que se van a lanzar en los próximos días de lo que queda de este mes de septiembre. Y aparte también van a avanzar en este vídeo algunos de los juegos que van a estar disponibles en la plataforma en el próximo mes de octubre. Imagino que en este vídeo también enseñarán la lista de juegos que van a salirse de la plataforma, en este caso el 30 de septiembre, el último día. Pero bueno, ya llegaremos a eso, así que vamos a ver antes los juegos que en este caso pues ya están disponibles en la segunda mitad de este mes de septiembre y algunos que estarán en octubre. Pero antes de empezar con esta reacción, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os gustan los vídeos que subo al canal y sobre todo las reacciones, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. So guys, Game Pass is far from done this September, bringing in some amazing Pero bueno, ya vemos estas titles, primeras imágenes, specifically a lot of Day One Game Pass titles, and I know most of us are playing Starfield, but you don't want to miss these new games. We'll also take an early look at the insane new Day One Game Pass games for October. I'm Sunny, your host at Xbox Central, and we kick this off with Lies of P, the Bloodborne and Dark Souls inspired. Como ya he dicho, de primeras van a repasar los juegos que se han lanzado o que se van a lanzar en esta segunda mitad de mes. Y en este caso el Lies of P, que se lanzó, esto fue el martes, si no recuerdo mal, y desde su primer día de lanzamiento pues ya está disponible en Game Pass. De hecho, aquí vemos también las versiones, que está en este caso disponible en las tres, así que pues está, en cuanto a para los usuarios de Game Pass, está abierto para todas las versiones, ¿no? Así que pues este ya lo tenemos disponible, o sea que no sé si será el único juego que saldrá en esta... O sea, que ya sea un juego que ya está disponible, digamos, pero ahora lo veremos. Title. Now, reviews are in, and the game has launched to positive reviews all around. One reason reviews are good is that Lies of P kind of stands out with its awesome story, something that's a little different than other Dark Souls types of games. There's also a unique mechanic where you decide to tell a lie or the truth, and it's going to directly affect how the story plays out. And that's because Lies of P is inspired by the story of Pinocchio and Geppetto, only in a dark, twisted world. Combat is fast-paced, your right arm carries your weapon, and your left arm uses utility like a quick kill or ranged attack. Weapon crafting is available, and you can create completely unique one-handed weapons. Also, the areas that you explore and the boss fights, though, are what really are ultimately that stands out with this game. You're gonna have a lot of big fight encounters. Overall, if you're looking for a Bloodborne or a new Souls-like experience, but in a well-done, crafted story with a lot of fun boss battles and awesome combat, Lies of P is gonna be a good one on Game Pass. It is available today on console, cloud, funciona en and Game Pass. Now, a fun multiplayer title coming to Game Pass is Party Animals. This is a physics-based game that el siguiente es el Party Animals, que en este caso también ya está disponible desde el día de ayer, así que pues también, bueno, en este caso está solamente disponible, está en dos de las tres versiones. La única versión en la que no está disponible, por lo que vemos, es en la versión de PC, así que pues por ahí no se podrá jugar, pero en las versiones de la nube y la versión de consolas sí. Ya está, ¿no? Así que en este caso es otro juego que ya está disponible. Variety of animals, and it lets you battle it out against your friends. Now, the game does come with a variety of different game modes, and overall you're getting kind of like a mindless set of fun and a game that just isn't meant to be hard to grasp. That way, even maybe the least gamer in your house or friends can go ahead and pick this up and pretty much have a simple but fun time with you pretty much beating them up or you guys falling all over each other. This is really all meant to just be a wacky fun party. Bueno, Party Animals lands on September 20th. No sé si llamará mucho a la gente, es un juego multijugador así. Payday 3 is set to launch here soon, and this franchise has been... El Payday 3 se lanza justamente hoy, jueves 21 de septiembre, o sea que también ya está disponible para, en este caso, las versiones de la nube, PC y Xbox Series. Aquí ya concretan que en este caso no va a estar disponible, o mejor dicho, indican que no está... Bueno, confirman. Cambio de palabra 2x3. Confirman que la única versión en la que no va a estar disponible el juego es la versión de Xbox One. Así que creo que se lanzaba en Xbox One también, ¿no? O sea, creo que ese lanzamiento fuera de Game Pass se lanzaba para la consola en sí. Pero bueno, para la gente que quisiera jugarlo en Game Pass de la Xbox One, pues no podrá hacerlo, pero el resto de, bueno, en este caso de la versión de las consolas de actual generación sí que se podrá jugar o está disponible ahí, y también en la versión de PC y la nube, así que pues otro juego que ya también está
accesible, In one digamos. of the most popular co-op shooters of the past decade due to its action-packed gameplay mixed with some wild and crazy heists that you partake in, and Payday 3 is really set to be no different. You and your crew of 4 will plan and execute a high-stakes heist with the goal to shoot out the cops in most cases. I've actually gotten to play the beta recently, and one thing that really stood out is just more of the upgraded version, both visually and gameplay-wise. There is new mechanics at play that really spice up the older formula, but overall it still stays true to what made the franchise popular the last decade plus. On top of that, there is still the ability to execute solo or team-based stealth heists as well, where your job is to not get caught and walk away with a bank vault full of money without a soul finding out about it. That's really my personal favorite thing to do with this franchise. But the big draw is the co-op craziness of robbing a bank or a jewelry store with a group of online players, or go at it solo with you and an AI crew. Either way, if you're into being a criminal, really there's none other that do it better than the Payday series. Payday 3 is set to launch on September 21st on PC, Cloud, and Xbox Series X and S. And if you guys are liking this video, please thumbs up and subscribe for more. So we have yet another new Day 1 Game Pass title that I really hope a lot of people don't overlook in Cocoon, a game coming from the creator of the Cocoon. Pues la última vez que lo veremos, al menos en este tipo de recopilaciones, el Cocoon, por lo que he estado leyendo y he visto algunos analistas, digamos, ¿no? Que hablan normalmente de los juegos que tienen posibilidades o que tienen papeletas para ser nominados para los Game Awards en este caso, ¿no? O que también lanzan predicciones, que obviamente ya son cosas más subjetivas, pero en este caso yo creo que dentro del género indie de este año yo creo que puede ser uno de los juegos más destacados. Lies of P también se podría considerar un juego indie si lo quieren mirar así, porque NeoWiz Games, que es la desarrolladora del Lies of P, tampoco es una desarrolladora que trabaja en juegos que están abiertos a todos los públicos, digamos, ¿no? O sea que por esa parte puede también ir por ahí la cosa, pero a ver, teniendo en cuenta de que para la categoría mejor juego, pues o sea, lo que ha solido pasar estos últimos años es que se incluya un indie en esa categoría al menos. Entonces puede que el Cocoon, no sé si el Lies of P, no sé, realmente dependerá un poco de cómo se ha recibido generalmente, o sea, que el consenso general que tenga el juego, y luego por supuesto, que al menos tiene que lanzarse, porque ya sí que nos vamos a juegos que ya, en este caso, no sé si será el último juego de este mes de septiembre, tiene pinta, o por lo que recuerdo de otras reacciones o de otros recopilatorios, pues sí que siempre sale al final de septiembre, así que pues seguramente sea el último, pero pinta que este Cocoon sea el indie o uno de los indies más destacables de este año, así que pues hablando de él, pues se lanza el 29 de septiembre, o sea, es su día de lanzamiento, su fecha de lanzamiento, y desde su primer día está disponible en Game Pass, y en este caso disponible solamente en la versión de consolas, o sea, Xbox Series y Xbox One, en este caso, sí que se incluye ahí, y en la versión de PC, así que los jugadores u usuarios de Game Pass de Xbox Cloud, en este caso, ¿no? La versión de la nube, pues no podrán acceder a este juego a partir desde esa versión, ¿no? Así que el resto, sí, como hemos visto. Really beloved titles of Limbo and Inside, and in this unique adventure, it's set in a universe where worlds exist within each other, and those worlds exist on these orbs that you carry on your back, and you'll be puzzle solving to manipulate these worlds by combining or rearranging to solve mysteries. Ultimately, you're in a world within worlds, controlling and uncovering a cosmic mystery, and as you progress throughout the game, you'll unlock even more worlds to get control of that help you discover new pathways and objectives. Puede ser, porque al final lo que digo, en los últimos años es cuando ha sido cuando siempre se ha incluido algún indie. A lo mejor este año no. Vamos a octubre ya, creo, ¿no? De aquí se avanzan algunos juegos que se van a lanzar en octubre o que van a estar disponibles en octubre. El primero es el Gotham Knights, que creo que, bueno, esta lista que avance, digamos, ¿no? De los juegos para octubre, pues yo creo que puede ser el título más destacado. No, ahora veremos alguno más. Pero bueno, obviamente, no sé si será el más destacado, puede que haya otro ahí, que también creo que lo hemos visto al principio de esta recopilación, de este vídeo. Pero bueno, el Gotham Knights va a estar disponible en Game Pass a partir del 3 de octubre. O sea que ya nos iremos ya a la primera semana incluso del mes que viene, y en este caso va a estar disponible en las versiones de la nube, PC y Xbox Series, porque en este caso sí que el juego, cuando se lanzó, no tuvo o no ha tenido hasta ahora versión para
consolas de la antigua generación, ¿no? Para Play 4 y Xbox One. Así que, pues, entonces es normal que no se pueda acceder a este juego, no se pueda jugar desde la versión de Xbox One, porque básicamente no tuvo versión para esa consola. Así que, en este caso, para la versión de consolas, solamente va a estar disponible en la versión de Xbox Series. World of Gotham City, but what's different here is that Batman is Algún día dead jugaré a and este a void juego. has to be filled, and No it's sé cuándo, actually pero filled with the Batman family. a ver Gotham qué tal, al Knights is an menos. action open world RPG where you go at it solo, or you can play with friends and take control of either Batgirl, Nightwing, Red Hood, or Robin, and each of these characters come with their own unique fighting styles and abilities, and ultimately the goal is to explore a full open world Gotham City and take down criminals and keep the city safe. There is a story element to the game, but it's mostly forgettable from what I'm seeing. The fun really is with the combat and running around with your friends in co-op, or just going solo and taking down vast amounts of criminals and building up your character in any way you want and patrolling the city to stop these bad guys. I will say the co-op element might be the most fun if you have friends or you're jumping in with others online, because there's no restrictions or limitations. You and your team can go anywhere separately and tackle missions if you want, cover more of the city, or do all of this working together side by side. Either way, since Gotham Knights released, it's seen some updates that's really improved the game, and I really do think now it's worth diving into, even though it had received kind of bad reviews when it launched earlier this year. Gotham Knights is available October 3rd on Xbox Series X and S, Cloud, and PC. So another Day 1 Game Pass title in Lamplighters League is set to launch this October from the maker. El Lamplighters League. Alguna vez, no sé si lo hemos visto en algún repaso, yo creo que no, pero alguna vez he leído o sea, que le he visto alguna noticia, alguna cosa, ¿no? Y va a estar disponible también el mismo día que el Gotham Knights y para las mismas versiones de antes, así que pues tampoco va a estar en la versión de Xbox One. O sea, que me imagino que tampoco, no sé si era un juego que desde su primer día de lanzamiento va a estar disponible en Game Pass. Tiene pinta de que sí. Pero bueno, se ve que para Xbox One no va a salir, ¿no? O sea que es lo mismo de antes, ¿no? Con el Gotham Knights. Of the Shadowrun trilogy and BattleTech, and with this one we go into a new world in an alternate 1930s where a tyrannical cult is on the cusp of world domination, and it's bringing full evil to every corner of the world. Now there's always been one group that has stood in their way, and that's the Lamplighters League. Only now there's one huge problem. The best of this team is all but dead, and you're left with the worst of the worst left alive, and all that's standing in the way of this cult finally taking over, and you're going to be in full control of these misfits, all with their own unique set of traits and abilities as you try to sneak, steal, and shoot your way to saving the world. The game is strategy based, and the combat looks like it's well done with a mixture of different types of attacks and strategies that you can employ. Not only that, you can recruit new allies into the Lamplighters League, mostly a mix of outlaws and outcasts who will help you destroy this cult before they get the ability to take everything over. Every mission you do will actually grow your team and grant new abilities. You'll be building characters and augmentations and Lamplighters League looks like a really fun title. I'm excited for this one as it drops on October 3rd on Xbox Series X and S, Cloud, and PC. And with that, we now take an early look at Game Pass games coming out next month. And guys, I don't think you realize how insane October is set to be, as we are getting the much anticipated Forza Motorsport, maybe the most anticipated racing. El Forza Motorsport, que lo han titulado así con el título de esa subfranquicia de Forza a secas, pero es el 8 en este caso también, o se puede titular de dos maneras. Y pues dentro de los lanzamientos puros, porque este nuevo Forza Motorsport se va a lanzar este año, este 10 de octubre concretamente, y en este caso no tenemos versiones como vemos, pero bueno, que imagino que va a estar en obviamente la versión de PC, la versión de la nube. Vamos, quiero pensar también que estará en todas, menos en este caso en Xbox One, porque creo que no va a estar disponible o no se va a lanzar en Xbox One, más que nada. Pero bueno, que eso ya lo veríamos en el repaso de cuando ya llegue octubre y llegue esa recopilación, digamos, pues ya tenemos confirmadas al 100% las versiones en las que se va a lanzar este juego, que, bueno, obviamente para los usuarios o los jugadores de este tipo de juegos de conducción, de simulación, pues de carreras, pues es obviamente de los más destacados del mes de octubre seguro, y obviamente de lo que queda de año, ¿no? Y es el juego de simulación de carreras o de conducción pues más esperado de este año seguramente, ¿no? O
O sea que con muchas ganas también hay muchas ganas en general, ¿no? De que llegue este juego y ya pues darle caña, ¿no? Vamos a ver también, por supuesto, cómo funciona en su momento o cómo va a funcionar, pero hay bastante hype, la verdad. Title this 2023, you're getting a collection of ¿Cómo over estás siguiendo 500 este juego en el cars, canal? jaw-dropping graphics and visuals, and the game is set to feature real-world racetracks and locations. Pues The algunos multiplayer will gameplays y also have cosas us varias. Creo que competing también, with no sé si racers vimos también worldwide. And of course, the game is just going to be chock full el of trailer de anuncio, customization across the pero board. We'll no talk a hemos lot seguido more bastante. about Forza Motorsport Bueno, yo in the también weeks ahead, but yo lo he for decidido now, así, this bad pero boy is set to launch on Game Pass here pretty soon on October 10th. Now, before Motorsport drops on October 4th, we have Warhammer Dark Tide finally hitting consoles. ¿Vale? This is an action. En este caso tenemos el Warhammer 40.000 Dark Tide. En este caso vuelven a unos días atrás, porque en este caso va a estar disponible el 4 de octubre. Pasa que, joder, ahora que me acuerdo de las últimas recopilaciones que hemos visto, joder, siempre en muchas de ellas aparecía un juego de Warhammer, me imagino que era este, ¿no? Pero no lo sé, la verdad, me ha dejado un poquito ahí confundido. Pero bueno, en este caso tenemos el Dark Tide, Game Pass, a lo mejor se va a volver a lanzar. O a lo mejor lo retiraron y la han vuelto a lanzar, no lo sé. Pero en este caso va a estar disponible el 4 de octubre, ¿vale? Un día después del Gotham Knights y del Lamplighters League. Y tampoco tenemos aquí las versiones todavía confirmadas, así que pues ya esperaremos a octubre. Action-packed, gore-filled first-person title with some of the better visuals you'll see on an Xbox game, and this game's all about mindless hordes of enemies that you mow down with you or your friends as you try to save the city from the brink of collapse. This is going to be a good one on Xbox consoles, and we'll actually have some special coverage of this game here on this channel. Now, a game I know I think a lot of people will be pretty excited about is Cities Skylines 2. The first game today is still one of the se lanza en octubre este, ostras. Es que este sé que se lanza, es un lanzamiento o sea, de ahora, digamos, ¿no? De este año y en esta época. Y, o sea, que no es que se haya lanzado estos meses atrás y vaya a estar disponible en Game Pass ahora, ¿no? En octubre. Pero, ostras, otro para octubre. Pasa que, bueno, será de los menos destacados del mes, pero, joder, ya sabéis que se ve en octubre, ¿no? En este caso. Pero bueno, el Cities Skylines 2, que en este caso va a estar disponible el 24 de octubre, ya nos iríamos al final. Y claro, si aparece en este listado, en esta recopilación, pues sí que me imagino que es un juego que primero ya tiene fecha de lanzamiento en Game Pass, así que eso me da a pensar que, por supuesto, o que debería dar a pensar de que ese mismo día se va a lanzar en consolas, ¿no? En todo el mundo, quiero decir, al mercado. Así que, pues, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y tampoco tenemos versiones confirmadas hasta ahora, así que, pues, también, a esperar. Played games on a daily basis, but number 2 comes in with improvements left and right, a new dynamic weather system, new revamped transportation system, a new disaster system, and a lot more. This is coming on October 24th. Then we have Maniko's Night Market. This lands on October 26th. Juegos, ¿no? This is a narrative. Dando ya, o sea, ya queda poco, pero que ya van sacando juegos que van a ir ya para el final, ¿no? Vale, el Maniko's Night Market. Entonces sí que no lo hemos visto en ningún momento hasta ahora. Y en este caso va a estar disponible a partir del 26 de octubre. Y tampoco tenemos versiones confirmadas, así que también a esperar a octubre. Game that focuses on friendship, tradition, and the Japanese culture. Que queda uno. Crafting whimsical items, eating delicious snacks, and participating in events. This is also another Day 1 Game Pass game. And then finally, we have at the very end of October the game Jasant. This is an upcoming action adventure set on a mysterious. No lo hemos visto en ninguna recopilación de estas, sino en un evento, ¿no? Creo que era un evento. No, a lo mejor fue en el Xbox Game Showcase, puede ser, ¿no? O por ahí. Pero bueno, tenemos el Jusant, que en este caso va a estar disponible a partir del 31 de octubre, o sea que ya es el último día del próximo mes de octubre y pues tampoco tenemos versiones confirmadas, así que ya sabéis. Para no ser pesado. Explore, solve puzzles, and the biggest thing without a doubt is climb and scale massive mountains to discover new civilizations and uncover new truths. So if you haven't realized, guys, there's a crap ton of new Day 1 Game Pass titles coming in the o lo next vimos month en and el a half on Xbox Game Game Pass, and I really Showcase o think en it's pretty el insane, so Summer it's a Game great Fest. time to be subscribed to Game Pass. Finally, the game's leaving Game Pass this September. Y aquí ya va a mencionar o va a sacar la lista de juegos. Like Outriders, Moonscars. La lista de juegos que van a dejar Game Pass, en este caso el 30 de septiembre, el último día de este mes, ¿no? Y la lista en sí la conforman los juegos Beacon Pines, The Spots Game, Last Call, Moonscars, Outriders, DIOSES y Weird West. Así que nada, hasta aquí esta reacción a esta nueva recopilación de los juegos de esta segunda mitad de septiembre que o ya están disponibles o lo van a estar en Game Pass, lo que queda de mes. Y avance de juegos que van a salir tanto en la primera mitad como en la segunda mitad
del próximo mes de octubre, que pues creo que se ha podido destacar a 2 o 3 que están, que son lanzamientos bastante interesantes, pero seguro que habrá algunos más que ya iremos viendo en siguientes recopilaciones. Poco más que añadir, así que dejadme a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre las listas que hemos visto en esta recopilación, tanto de los juegos de septiembre, de los que quedan por lanzarse o que ya están disponibles en Game Pass en esta segunda mitad de septiembre, y de los juegos que van a estarlo en octubre. Y luego, bueno, pues sí que dejar también ahí vuestra otra pequeña opinión sobre los juegos que dejan Game Pass, si hay alguno que es destacable, pero bueno, que tampoco aquí veo mucha cosa al menos. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré como siempre los últimos vídeos, mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.